Hubo un tiempo en que el mundo conocido giraba alrededor de una sola ciudad. Una ciudad que había extendido su influencia desde las brumas del norte de Britania hasta las arenas abrasadoras del desierto egipcio. Roma. Durante siglos su nombre evocó orden, ley, civilización. Sus legiones marchaban invencibles, sus caminos unían continentes, y su lengua, su arte y sus dioses modelaban imperios. Pero nada es eterno. A comienzos del siglo V, los muros que protegían aquel vasto mundo comenzaron a agrietarse. El imperio, dividido y corroído desde dentro, se tambaleaba bajo el peso de su propia grandeza. Y más allá de sus fronteras, pueblos que durante generaciones habían sido considerados bárbaros, observaban atentos, no como enemigos improvisados, sino como protagonistas de un nuevo capítulo en la historia. En el año 410, un hecho impensable estremeció al mundo antiguo. Roma fue saqueada. La ciudad eterna, invicta por más de 800 años, caía ante los visigodos de Alarico. Y aunque no fue el fin inmediato del imperio, sí fue un símbolo poderoso de su inevitable declive. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Con cada década que pasaba, se apagaban las luces del mundo clásico. Las urbes se vaciaban, los caminos se desmoronaban, el comercio se paralizaba, y la seguridad que antaño ofrecía la Pax Romana desaparecía entre las sombras de una nueva era. Pero del colapso también brotaron semillas. Nuevas culturas, religiones y formas de poder comenzaron a tomar forma entre las ruinas. Un mundo rural, fragmentado y profundamente espiritual, se alzaba sobre los escombros del imperio. Así nacía lo que hoy llamamos la Edad Media. En este video exploraremos uno de los momentos más decisivos y complejos de la historia de la humanidad: el ocaso de Roma y el surgimiento de una nueva civilización. No es solo la historia de una caída, es la historia de una transformación. A fines del siglo IV, el Imperio Romano ya no era el mismo coloso que había dominado el mundo mediterráneo. Aunque aún conservaba su prestigio, internamente estaba desgarrado por profundas fracturas. En el año 395, tras la muerte del emperador Teodosio I, Roma fue dividida formalmente en dos mitades: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Rávena, y el de Oriente, con centro en Constantinopla. Esta división, lejos de ser una solución, aceleró la decadencia del poder romano en el oeste. Políticamente, el Imperio Occidental sufría una alarmante inestabilidad. Los emperadores eran muchas veces meros títeres controlados por generales ambiciosos o por facciones cortesanas. Las luchas internas entre militares, funcionarios civiles y aristócratas locales debilitaban aún más el aparato estatal. La burocracia era ineficaz y corrupta, y la autoridad imperial apenas se hacía sentir fuera de las capitales. Al mismo tiempo, el ejército romano, que alguna vez había sido el orgullo del imperio, se había transformado profundamente. Cada vez más dependiente de mercenarios bárbaros llamados foederati, Roma confiaba su defensa a pueblos germánicos como los godos, vándalos o alanos. Estos grupos, aunque formalmente aliados, no siempre obedecían a sus empleadores. Con el tiempo, sus líderes militares se volvieron más influyentes que los propios emperadores. Socialmente, la situación tampoco era alentadora. La estructura urbana que había caracterizado al mundo romano comenzaba a desmoronarse. Muchas ciudades se despoblaban. Las élites locales abandonaban la vida cívica, y el campesinado quedaba a merced de señores rurales o directamente de los invasores. La pobreza se extendía, y el tradicional sistema esclavista se debilitaba, dando paso a nuevas formas de dependencia como el colonato, un antecedente del feudalismo medieval. En paralelo,
El cristianismo, que en el siglo I había sido una religión perseguida, se había convertido, tras el Edicto de Milán, en el año 313, y especialmente con Teodosio en 380, en la fe oficial del imperio. Las antiguas religiones paganas eran ahora vistas como reliquias de un pasado oscuro. La Iglesia cristiana comenzaba a ocupar el vacío dejado por el colapso del Estado romano, y el obispo de Roma, el Papa, adquirió una influencia creciente, tanto espiritual como política. Este cambio religioso no fue menor. Transformó radicalmente la cosmovisión de la época. Mientras el mundo clásico celebraba la razón, la gloria terrenal y la continuidad de la tradición grecorromana, el cristianismo predicaba la humildad, la vida eterna, la moral universal y el fin de los tiempos. El nuevo pensamiento cristiano fue modelando las instituciones, las leyes y las prioridades culturales del continente. En las fronteras, el panorama era igualmente turbulento. Los hunos, procedentes de las estepas asiáticas, empujaban a numerosos pueblos germánicos hacia el interior del imperio. Estos grupos, anglos, sajones, godos, vándalos, suevos, burgundios, no eran simplemente hordas salvajes. Muchos de ellos ya habían sido romanizados en cierta medida. Hablaban latín, practicaban formas del cristianismo y deseaban ser parte del mundo romano. Pero Roma ya no podía integrarlos ni contenerlos. El escenario estaba listo para una serie de acontecimientos que marcarían el fin de una era. Una civilización milenaria se tambaleaba mientras nuevas fuerzas emergían con ímpetu, dispuestas a levantar su propio orden en medio del caos. El punto de inflexión llegó en el año 410 después de Cristo, cuando los visigodos, liderados por Alarico, irrumpieron en la ciudad de Roma y la saquearon durante 3 días. Aunque el imperio ya había sufrido invasiones y crisis antes, nunca Roma había sido tocada de esa forma desde los días de los galos en el siglo IV antes de Cristo. Fue un golpe simbólico devastador. El corazón del mundo romano se mostraba vulnerable, y la idea de su invencibilidad desapareció para siempre. Pero el saqueo de Roma fue solo uno de muchos golpes. En las décadas siguientes, distintas oleadas de pueblos germánicos avanzaron a través del territorio imperial. Los vándalos cruzaron desde Hispania hasta el norte de África y capturaron Cartago. Los suevos se establecieron en Galicia, los burgundios en la Galia oriental y los ostrogodos avanzaron hacia Italia. Incluso en Britania, las legiones romanas fueron retiradas y la isla quedó expuesta a invasiones de anglos, sajones y jutos. El mapa del Imperio Occidental se fragmentaba velozmente. Mientras tanto, en la corte romana, los emperadores eran cada vez más débiles. Uno de los más simbólicos fue Rómulo Augustulo, un joven proclamado emperador en el año 475. Apenas un año después, en el 476, fue depuesto por el jefe militar Odoacro, un líder de origen bárbaro que ya no veía necesidad de mantener el teatro imperial. En lugar de nombrar a otro emperador, Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo simbólicamente al emperador oriental como único gobernante. Para muchos historiadores, ese acto marca el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero este final no fue una explosión, sino una lenta transformación. La vida continuó, aunque bajo nuevas formas. En Italia, Odoacro gobernó como rey. Luego fue reemplazado por Teodorico, líder de los ostrogodos, quien mantuvo muchas instituciones romanas, pero bajo dominio germánico. En Hispania, los visigodos fundaron su propio reino con capital en Toledo. En Galia, los francos, bajo Clodoveo,
se convirtieron al cristianismo y establecieron las bases del reino que daría origen a Francia. Lo que estaba ocurriendo no era solo una invasión externa, sino una fusión gradual entre lo romano y lo germánico. La cultura romana no desapareció del todo. El latín siguió hablándose, aunque evolucionó en los dialectos que luego darían lugar a las lenguas romances. La Iglesia católica heredó estructuras, archivos y autoridad del imperio. Muchos códigos legales bárbaros se escribieron en latín, y las leyes romanas siguieron aplicándose por siglos. Sin embargo, el mundo que emergía era muy distinto. Las ciudades romanas, antaño bulliciosas y ricas, se convirtieron en centros pequeños y fortificados. La economía, antes basada en el comercio a larga distancia, se volvió local y rural. El sistema político se fragmentó en múltiples reinos, cada uno con su propio rey, su propia nobleza y sus propias reglas. El cristianismo se convirtió en el hilo conductor del nuevo orden. En ausencia de un poder central fuerte, los obispos y monasterios se convirtieron en pilares de estabilidad. En muchos casos, la Iglesia fue la única institución capaz de conservar el conocimiento, la escritura y parte del legado intelectual clásico. Mientras el Imperio Romano de Oriente, conocido más tarde como Imperio Bizantino, resistía en Constantinopla, Occidente entraba en un periodo que los siglos posteriores bautizarían como Edad Media, una época que sería injustamente llamada oscura, pero que fue en realidad un laboratorio de nuevas formas de vida, fe y poder. La caída de Roma no fue simplemente el derrumbe de un imperio. Fue la metamorfosis de una civilización entera. El mundo antiguo no desapareció de un día para otro, sino que se desintegró lentamente, dejando atrás ruinas visibles, sí, pero también raíces invisibles que seguirían nutriendo al mundo occidental durante siglos. El fin del Imperio Romano de Occidente marcó la clausura de una era de centralización, de unidad política, de racionalismo clásico y de urbanismo sofisticado. En su lugar emergió una Europa rural, fragmentada, profundamente influida por la espiritualidad cristiana y en constante interacción y conflicto con nuevas identidades culturales, como los reinos germánicos, los pueblos eslavos o, más adelante, el mundo islámico. Durante mucho tiempo, los siglos que siguieron a esta caída fueron descritos como una edad oscura, una etapa de barbarie, ignorancia y retroceso. Pero hoy los historiadores ven algo muy distinto. Lejos de ser un periodo vacío, la Edad Media fue una etapa de reconstrucción, de adaptación, de mestizaje entre tradiciones. La herencia romana sobrevivió en el derecho, en las lenguas, en la religión y en el arte. Y nuevas semillas se sembraron entonces, que florecerían siglos más tarde en los castillos medievales, las catedrales góticas, las universidades y los reinos cristianos que formarían la Europa moderna. La historia de la caída de Roma es, en esencia, la historia de cómo el fin puede ser también un comienzo, de cómo la destrucción de una estructura puede abrir paso a una transformación profunda, y de cómo, incluso en los momentos más sombríos, la humanidad sigue buscando sentido, orden y propósito, porque el mundo no se acabó en el 476, solo cambió de rostro, y ese nuevo rostro, forjado entre espadas germánicas, libros sagrados y ruinas romanas, fue el del medievo, la época que heredó el peso de un imperio y sentó las bases de lo que somos hoy. Gracias por acompañarnos en este relato de la caída de Roma y el nacimiento de la Edad Media. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para descubrir más historias de la Edad Media. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios.
Hasta la próxima.